Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política y económica que organizamos bajo el mecenazgo de Cabify y de Asisa. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna al presidente de la Generalitat Valenciana, don Ximo Puig, al que va a presentar la directora de Inteligencia Artificial por el Instituto de Tecnología MIT de Massachusetts, doña Núria Oliver. Querida doña Núria, la tribuna es suya. Autoridades, señoras y señores, muy buenos días a todos. Hoy tengo el honor de presentar a Ximo Puig, a quien todos ustedes conocen por su trayectoria profesional como periodista, alcalde, diputado provincial, diputado autonómico, diputado en el Congreso y presidente de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, más que los cargos y los títulos, a las personas nos definen nuestras pasiones, que son el motor de la vida. Por ello, me gustaría comenzar compartiendo con ustedes dos pasiones de Ximo que lo caracterizan y que quizás no son tan conocidas como su trayectoria profesional. En primer lugar, es innegable su pasión hacia Morella, su ciudad natal, de la que fue alcalde durante 17 años. Morella forma parte de la red de los pueblos bonitos de España. Está enclavada en una tierra montañosa, austera, fría y poco poblada, lo que, combinado con su historia, la hace meritoria de 4 atributos: noble, fiel, fuerte y prudente, que curiosamente también definen a este apasionado de su tierra. La segunda gran pasión de Ximo, que comparto, es la lectura, fruto de su curiosidad intelectual. Uno de sus escritores favoritos es George Steiner, y precisamente hay un título de Steiner que define la actitud de Ximo hacia la vida y hacia su trabajo: pasión intacta. Ahora que conocemos un poco mejor a nuestro ponente esta mañana, quizás se pregunten quién soy yo y por qué estoy aquí. Soy Núria Oliver, como han explicado, soy doctora en Inteligencia Artificial, disciplina que me apasiona y a la que he dedicado 25 años de mi vida profesional como investigadora, innovadora, asesora y directora científica. ¿Y qué relación puede tener una persona como yo, fuera del mundo de la política, con un presidente de una comunidad autónoma? Para contestar esta pregunta, tenemos primero que entender el contexto histórico actual. Nos encontramos inmersos en la cuarta revolución industrial, que conlleva el desarrollo de una relación íntima, sin precedentes en nuestra historia, entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. Esta cuarta revolución industrial está impulsada por tecnologías como la biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería genética, la informática cuántica y la inteligencia artificial, que está transformando profundamente el mundo en que vivimos. La inteligencia artificial, por su transversalidad, su ubicuidad, su escalabilidad y su capacidad para predecir el futuro, tiene el potencial para generar tanto crecimiento económico como para contribuir a la prosperidad de nuestra sociedad. No es sorprendente, por tanto, que la inteligencia artificial forme parte de la agenda política de muchos países en el mundo y que hoy en día seamos testigos de una carrera por la inteligencia artificial a escala global, con 2 contrincantes principales por primer puesto: Estados Unidos y China. Sin embargo, la inteligencia artificial también nos plantea retos innegables que hemos de abordar para conseguir realizar este potencial positivo y no caer abocados en un futuro apocalíptico de autodestrucción. En los últimos años he impartido decenas de charlas sobre mi visión acerca de la inteligencia artificial, tanto en congresos científicos como en foros abiertos a públicos generalistas.
he tenido la oportunidad de hablar con personas de alta responsabilidad política, científica, académica, empresarial y social. Y de entre todos mis interlocutores, Chimo Puig siempre ha destacado por su genuina curiosidad, por su deseo por aprender y por su capacidad para escuchar. Por eso, cuando Chimo me invitó a pilotar junto a él la estrategia valenciana de inteligencia artificial, he de confesar que no me sorprendí, pero sí que me planteé una importante cuestión. ¿Reunía el presidente como persona y como gobernante las características necesarias para poner en marcha un plan de esta envergadura, ambición y capacidad disruptiva? Porque más allá de la necesaria inversión en competitividad, tanto científica como innovadora y empresarial, las características que considero fundamentales para el desarrollo de una inteligencia artificial con impacto social positivo se reúnen en el acrónimo en inglés FATEN. Veamos lo que significa cada letra. La F es de fairness, es decir, desarrollando tecnología que no discrimine. La A es triple, es de accountability, es decir, tecnología con una clara atribución de responsabilidad. La A también es de autonomía. La autonomía es un valor central en la ética occidental, que asegura la libre elección de pensamiento y de acción. Y la A también es de aumento de la inteligencia, en lugar de sustitución de la misma. La T de FATEN es doble. En primer lugar, es de trust, o confianza, un pilar básico para conseguir que el desarrollo tecnológico sea aceptado socialmente. La confianza se consigue cuando se cumplen tres condiciones: la competencia, la fiabilidad, es decir, la competencia sostenida en el tiempo, y la honestidad y la transparencia. Por eso la T también es de transparencia. La E es triple, es de equality o igualdad, es decir, desarrollando tecnología que contribuya a disminuir la desgraciadamente creciente brecha entre los muy ricos y los muy pobres. La E también es de educación, invirtiendo en todos los niveles, desde una reforma profunda de la educación obligatoria a la educación a los profesionales, sobre todo aquellos cuyas profesiones se están viendo afectadas por el desarrollo tecnológico, educación a la ciudadanía y educación a la clase política. Y la E también es de beneficencia, y aquí hago un poco de trampas, es decir, maximizando el impacto positivo, con sostenibilidad, diversidad y veracidad. Y finalmente la N es de no maleficencia, es decir, minimizando el impacto negativo, con fiabilidad, reproducibilidad, seguridad y garantizando siempre la privacidad de las personas. ¿Estaba entonces la visión de Chimo Puig alineada con esta visión que acabo de compartir? Y afortunadamente la respuesta a esta pregunta fue, y creo que sigue siendo, que sí. Considero que el presidente Puig siempre ha trabajado poniendo a las personas, tanto individual como colectivamente, en el centro de sus políticas. Es un defensor de la libertad de pensamiento y de los derechos fundamentales y ha sabido crear un clima de diálogo social, de confianza, de transparencia y de estabilidad en la comunidad valenciana. Además, Chimo es una persona de profundas convicciones igualitarias, que entiende que sin educación y sin igualdad de oportunidades, el desarrollo tecnológico no conducirá al progreso. Porque no podemos olvidar que no todo desarrollo tecnológico conlleva al progreso, y a lo que debemos aspirar es al progreso. Para mí, y estoy convencida que para Chimo y para la mayoría de los asistentes aquí, el progreso conlleva una mejora de la calidad de vida de las personas, del resto de seres vivos y de nuestro planeta en su conjunto. Esta visión y una hoja de ruta práctica con decenas de acciones concretas están plasmadas en la Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial, que invito a que lean. Es corta, tiene 12 páginas. Es una estrategia pionera, tanto en forma como en fondo. Establece un marco para el desarrollo de una inteligencia artificial que sea competitiva, centrada en las personas y en el planeta e inclusiva, es decir, que no deje a nadie atrás. Y justamente estas características son el foco de una nueva unidad ELIS que estamos creando en Alicante. ELIS es una sociedad europea formada por los mejores investigadores europeos en inteligencia artificial. Tras un proceso de selección
donde se presentaron 28 propuestas competitivas, ELIS seleccionó las 17 más competitivas de 10 países diferentes, incluyendo una propuesta que hice para la creación de una unidad ELIS en Alicante. Es la única unidad de momento no solo en España, sino en la Europa mediterránea. Es una unidad de investigación de excelencia, con reconocimiento internacional y conectada con los mejores centros de investigación europeos. La creación de esta unidad es una de las acciones que estaban incluidas en la estrategia de inteligencia artificial de la Comunidad Valenciana. Si les gustaría saber más de la unidad, les invito a que hablen conmigo después del desayuno. Además, esta estrategia forma parte de un ambicioso y necesario modelo de desarrollo económico inclusivo y sostenible, acorde al siglo XXI y a la cuarta revolución industrial. Y tenemos el privilegio hoy de poder escuchar las líneas maestras de este nuevo modelo económico por parte de su principal artífice y apasionado impulsor, el molt honorable president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a quien cedo con gusto la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Buen día. Director de Nueva Economía Forum, Presidenta del Senado, Ministro de Justicia, Ministra de Indústria, Comercio y Turismo, Ministro de Cultura y Deporte, Vicepresidenta del Consell de la Generalitat, Vicepresident segon del Consell, conselleras, consellers, secretarios generales de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, Vicepresidente de la COE, Presidenta del Partido Socialista, representantes de comunidades autónomas, diputados, diputadas, miembros de la sociedad civil, dirigentes de entidades sociales, medios de comunicación, patrocinadores de este encuentro, señoras y señores, estimada Nuria, muchas gracias por tu presentación. Buenos días y gracias de verdad por su presencia a esta hora de la mañana de un lunes, que esperemos que sea una semana provechosa para todos ustedes. Permitirán que mis primeras palabras se dirijan a recordar a las 13 personas que han perdido la vida, 5 de ellas en la Comunidad Valenciana, por los embates de la borrasca Gloria. Ha sido un desastre otro más y ya llevamos demasiados en poco tiempo de consecuencias funestas. Ahora nos toca a las administraciones dar respuesta, atender los destrozos y gestionar con agilidad las ayudas a municipios damnificados. Medidas coyunturales que ya se han iniciado para facilitar la normalización de la actividad y medidas estructurales que nos han de conducir a respuestas de calado a la crisis climática. Pero a los 13 fallecidos, por desgracia, ya no podemos recuperarlos. Y que entre las víctimas haya personas sin hogar nos obliga también a una reflexión colectiva como sociedad. Quiero dar las gracias a los organizadores por su amable invitación en este foro de la palabra sosegada y meditada, tan necesaria en estos tiempos de ruido y furia. Y como no, muchas gracias, Nuria, por tu amable presentación. Para mí es un inmenso honor compartir mesa contigo, compartir ideas contigo, una mujer alicantina que, aparte del enorme prestigio académico y profesional en todo el mundo, ha roto estereotipos en un campo tan masculinizado y ha conseguido el Premio Europeo como científica de datos del año. Es una suerte para la Generalitat y para todos los valencianos y valencianas que Nuria Oliver lidere desde Alicante el Centro de Referencia de Europa en Inteligencia Artificial. Señoras y señores, decían que no era posible un cambio. Decían que un gobierno de coalición no funcionaría. Decían que todo se iba a romper, que habría más paro y menos armonía social. Agitaban el espantajo del radicalismo en sus formas más viscerales. Todo esto que algunos predicen ahora para España ya lo hemos oído antes. Se dijo también hace 4 años y 8 meses en la Comunidad Valenciana, cuando la gente pidió un cambio político harta ya de corrupción, cansada ya de unos gobernantes que habían desconectado de su población, de sus intereses y de sus preocupaciones.
decían que el nuevo Consell de la Generalitat no duraría y anunciaban poco menos que el apocalipsis como ahora. Y, sin embargo, aquí estamos. El Gobierno valenciano de coalición, que surgió del Pacte del Botànic, como respuesta a una nueva realidad plural y diversa que exige diálogo y pacto, fue refrendado en las urnas hace 9 meses. Fue revalidado después de haber cambiado la imagen de la Comunitat Valenciana y haber mejorado la vida de nuestros ciudadanos. Por eso hoy, como presidente de la Generalitat y tras la experiencia vivida, considero que el debate español necesita menos ruido, menos furia y menos temores. Porque es cierto, un fantasma recorre el mundo, el miedo. El miedo al diferente, el miedo a la revolución tecnológica, el miedo al colapso climático, el miedo al cambio. El miedo forma parte de la naturaleza humana, pero también es un arma política de destrucción masiva. Algunos la están utilizando de manera torticera e irresponsable para amalgamar a una parte de la sociedad contra la otra. Hacen del miedo su fuerza y del discurso del odio su estrategia. Sabemos que el miedo procede de la percepción de un peligro, ya sea real o supuesto, presente o futuro. Hay miedos fundados y otros miedos neuróticos ante algo que no existe. Y es ese miedo irracional, transformado en discurso político, que propugna la fobia y la ira como respuestas, el que se ha expandido por todo el mundo, de Brasil a Hungría, de la Casa Blanca al 10 de Downing Street. Sin embargo, hay una vacuna contra el miedo. Es la confianza. Confianza en nosotros, confianza en el otro, confianza en el mañana. Hemos de recobrar la confianza, porque, como dijo María Zambrano, a mayor amplitud de confianza, mayor es la realidad de la que gozamos. Y nosotros, señoras y señores, conocemos una realidad más amplia de la que algunos se empeñan en proyectar. Yo conozco otro país muy distinto al que dibuja el discurso del odio y del miedo. Miren, anoche vine a Madrid en el AVE, porque somos el tercer país con más kilómetros de alta velocidad. Al llegar me saludaron en la segunda lengua más hablada del mundo, la lengua de Miguel Hernández, que convive con las de Rosalía de Castro, Xavier Lizardi o Vicent Andrés Estellés. Tengo el gusto de estar en un foro con diputadas, ministras, mujeres con responsabilidad de gobierno, porque somos el país europeo con más mujeres en el Parlamento y con mayor proporción de ministras. Cuando termine este acto, todos volveremos bien a la oficina, a la fábrica o a casa, porque somos el tercer país más seguro de Europa. Por la noche, cuando veamos el telediario, tal vez nos recuerden que somos los más saludables del mundo y los terceros en esperanza de vida. Y antes de ir a dormir, quizá algún tertuliano diga que España es el país del mundo más tolerante con la diversidad sexual, el país de Europa más proclive a la acogida de refugiados y el líder mundial en donación de órganos. Porque todo eso, señoras y señores, también es España. Y en esa España real, sin fantasmas ni miedos neuróticos, debemos confiar. A lo largo de nuestra historia, muy pocos confiaron en la consecución de metas que parecían utopías, como el sufragio femenino, los derechos laborales o la educación y la sanidad universal, pública y gratuita. Solo la confianza, el combate cívico y la perseverancia por alumbrar un mundo mejor lo hizo posible. Hoy hemos de seguir ese camino de esperanza y apartarnos de la senda del derrotismo, del pesimismo que únicamente beneficia a los inmovilistas, porque con el inmovilismo, señoras y señores, nos quedamos como estamos, con un capitalismo extremo donde todo vale, con una depredación del planeta insostenible, con una España con grietas territoriales y muros imaginarios que dificultan la convivencia. Y lo que necesitamos es cambiar. Necesitamos seguir progresando en numerosos frentes. Y me permitirán que hoy comparta con ustedes mi visión sobre algunos de estos desafíos que exigen una respuesta de nuestro país y que los acompañe de nuestra propia mirada, de cómo los afrontamos desde la Comunitat Valenciana. Esos retos, desde una perspectiva netamente progresista,
responden, a mi parecer, a 3 principios de acción política: justicia social, desarrollo sostenible y cohesión territorial. Por lo que se refiere a la justicia social, no hay justicia social sin igualdad, y menos la desigualdad que está motivada por razones de género, esa que discrimina a la mitad de la población. La igualdad de género es un principio incuestionable, un requisito insoslayable de la democracia. En consecuencia, la violencia machista y sus múltiples rostros son el principal problema social de nuestra tierra. Aparte del millar de mujeres asesinadas en una década y media, es insoportable que los cuerpos policiales tengan inscritas en su sistema de vigilancia a 578.000 mujeres españolas, más de medio millón. Tantas mujeres como para llenar los 10 mayores estadios de fútbol de España, tantas mujeres que viven atemorizadas por el machismo. Hay que aislar el discurso inmoral del relativismo y materializar la igualdad real entre géneros. Hay que ir más allá en los espacios legislativos y los sociales que impulsa el feminismo. Por ejemplo, en la prostitución. Mi Gobierno será todo lo contundente que permita la ley para conseguir una tierra libre de prostitución, una tierra que ponga fin a la explotación sexual de las mujeres. He encargado un informe a la Abogacía de la Generalitat para ver hasta dónde podemos avanzar en nuestro ámbito competencial. Por eso también pedimos al Gobierno de España que en esta nueva etapa asuma con determinación el objetivo de la abolición. El feminismo ha sido y es la palanca ética de la dignidad humana. Ni un paso atrás, ni con vetos parentales indignos en las aulas, ni con pancartas equidistantes. En estos tiempos en que algunos dilapidan lo que significó la derrota de Etarra, digamos también basta ya al terrorismo cotidiano de este país, que es el terrorismo machista, y basta ya de complicidades infames. Desde la Comunitat Valenciana hemos propiciado, pilotado por la vicepresidenta, el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, con casi 300 medidas acordadas y en ejecución. También hemos puesto en marcha un proyecto pionero en España, la Oficina de Denuncias y Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia de Género, acordado con el Ministerio de Interior, que empezó en Valencia y que en esta legislatura ampliaremos a Alicante, Castelló y Elche. Justicia social, que por supuesto es superar la desigualdad económica. Las políticas públicas han de centrarse en reducir las disfunciones del sistema económico. La refundación del capitalismo no era esto. El sistema no es viable sin una mayor cohesión social. Lo saben hasta en Davos. Deben mejorar los salarios, como ha hecho el Gobierno con la subida del salario mínimo, y también tenemos que hacer más eficiente la política redistributiva. Entre todas las desigualdades hay una que es la más dolorosa, es la pobreza infantil. Somos el tercer país europeo con mayor pobreza infantil. Ese debe ser el PIN parental que nos preocupe. Ahí es donde debemos intervenir todos los gobiernos con eficacia. Un objetivo irrenunciable para nosotros es acabar con la situación de los 260.000 niños y niñas que en la Comunitat Valenciana viven en riesgo de la pobreza. Por eso implementaremos una estrategia transversal desde todos los departamentos e implicando a todas las instituciones de prevención y lucha contra la pobreza infantil. Frente a las desigualdades económicas que engendra el sistema, nuestra obligación es intervenir desde las convicciones y el sentido común. Como dice Robert Reich en su libro Salvar al capitalismo, no se trata de elegir entre un mercado regulado y otro sin regular, sino entre un mercado regulado por normas que favorezcan a las compañías monopolísticas y un mercado regulado por otras normas que propician unas reglas del juego justas para todas las empresas y para el conjunto de la sociedad. Del mismo modo, la nueva economía, en la que después me detendré, no debe engendrar una legión de perdedores. La economía digital no puede abocar a la exclusión laboral de los trabajadores ni a su precariedad permanente.
La revolución tecnológica ha transformado el mundo, eso es evidente, lo explicaba bien Nuria. Y esto solo es el principio. Y si la historia nos da una lección inequívoca, es que no se puede dar la espalda a los cambios. Quien no se sube al tren de la historia se queda en el andén. Sin embargo, otra cosa muy distinta es que no podamos enderezar el rumbo de la locomotora. Es más, esa es nuestra obligación. Lejos de ser apocalípticos, hemos de aprovechar las oportunidades que brinda todo cambio tecnológico, pero dando siempre una visión ética a las transformaciones. La ciencia, la tecnología y el humanismo no pueden ir desligadas, porque la ciencia es mucho más que un algoritmo. Pongo un ejemplo. El escritor Derek Thompson alerta de un fenómeno creciente en las ciudades de todo el mundo, cuyo símbolo son los repartidores de cada noche que surcan nuestras calles en moto o bicicleta. Él lo define como la nueva clase sirviente urbana. Esa nueva figura, la del trabajador pobre, es un retroceso que debemos combatir. La Generalitat Valenciana, desde el diálogo social, con empresarios y sindicatos, va a activar un observatorio de trabajo decente, una herramienta para combatir la economía sumergida, la feminización de la pobreza y la precariedad laboral que atenta contra las ocupaciones medias. Esto último entronca con otra idea fundamental, una idea básica del modelo social europeo, la alianza entre las clases medias y las clases trabajadoras, las clases populares. El Estado, las comunidades autónomas, el Gobierno de España, los ayuntamientos, lo público, en definitiva, solo será útil en la medida de que sirva a una parte muy mayoritaria de la sociedad. Va en nuestro ADN atender a las capas sociales más vulnerables. Es una prioridad humana y moral que debe ahondar y abordar la política. Pero eso no nos exime de incluir los problemas y desafíos que afectan directamente a las clases medias. En la Comunitat Valenciana estamos siguiendo un itinerario en esa dirección. Universalización de la sanidad para todos y para todas. Eliminación de copagos farmacéuticos y sociales para todos y para todas. Gratuidad de libros de texto para todos y para todas. Implantación progresiva de la educación 0-3 años para todos y para todas. Ayudas de 500 euros al mes para que cualquier joven pueda preparar oposiciones y planes de primera oportunidad laboral que han contribuido a reducir el paro juvenil en la Comunitat Valenciana del 51% al 29% en 4 años y poco más. Todo ello son medidas que deben beneficiar y satisfacer las expectativas no solo de los últimos de la cola, sino también de los que están en medio y esperan participar de su contribución a la mejora del estado del bienestar. Lo leí en un libro, se llama Extraños en su propia tierra, del cual se puede discutir, pero que explica el auge del populismo en Estados Unidos. Dice su autora, la gente que hace cola está pagando sus impuestos que van a parar a los que están colando y al cabo de un tiempo esa gente que está esperando en la cola se harta y forma su propia cola. Ese hartazgo es aprovechado por el populismo de una manera cruel, poniendo en la diana a los más débiles, como son los 5 millones de personas inmigrantes que tanto necesitamos para el progreso de España. En definitiva, una mayor justicia social es un requisito indispensable para una democracia avanzada. Ese es el fin último de nuestras políticas. Esa es la mejor bandera de la Comunitat Valenciana, el desarrollo inclusivo. Justo en ese aspecto, en esa mirada, se centró la primera legislatura del Govern del Botànic. Un govern surgido tras 20 años de una gestión en dirección opuesta. Daré solo 3 ejemplos. En primer lugar, el sistema valenciano de dependencia ha duplicado el número de personas atendidas en 4 años y somos la comunidad que más dependientes sumó al sistema en el año 19. Los valencianos, en segundo lugar, esperan un mes menos, 32 días, para ser operados que la media en España. En tercer lugar, estamos invirtiendo 1.000 millones de euros en infraestructuras educativas y ya se han creado 7.866 plazas nuevas de profesorado. Además, les adelanto que en las próximas semanas anunciaremos junto a CaixaBank el inicio de las obras del CaixaForum de Valencia, un proyecto cultural emblemático que dará contenido a un edificio vacío, como el Ágora, en la ciudad de las artes y las ciencias, que se hizo sin ningún tipo de programa. Pero como ustedes saben, profundizar en el estado del bienestar,
demanda un gran esfuerzo económico. Y por eso hay que hablar del desarrollo sostenible. Es el segundo aspecto del que les quería hablar. Hoy, como ayer, el progreso depende de la economía. ¿Pero qué economía? Debemos interiorizar que la emergencia climática es una realidad que nos obliga a actuar ya para revertir la crisis. Sin negacionismos ni maximalismos, es decir, ni afirmando de manera irresponsable que la contaminación no mata, ni promoviendo un fundamentalismo que fracture a la sociedad y dificulte las políticas efectivas en favor del medio ambiente. Por ello, nuestro reto ha de ser propiciar una transición energética justa, una transición justa que no deje a los más vulnerables como víctimas de la defensa del planeta, como pasó con las reconversiones industriales. Una transición arropada por políticas públicas orientadas a minimizar el impacto negativo en el empleo y la economía en las zonas afectadas. Hemos de conjugar el derecho al trabajo y al crecimiento con la obligación de preservar la naturaleza, porque en ningún sitio está escrito que sean incompatibles, y la brújula la deben orientar los gobiernos. Por eso me permitirán que les esboce la respuesta valenciana al desafío de esa ecuación. Nuestra estrategia marco va a llamarse Desarrollo 5.0 y se centra en consolidar la Comunitat Valenciana como un modelo de crecimiento innovador, inclusivo y sostenible. Los tres pilares que lo asientan son el impulso de nuevas actividades tecnológicas, la modernización de nuestros sectores productivos tradicionales y el aterrizaje en la nueva economía sin que nadie se quede atrás. Y solo quiero enunciar algunos movimientos en este horizonte. Crear empleo es nuestra gran prioridad. Desde junio de 2015 somos la segunda comunidad donde más se ha reducido el paro. Además, el número de afiliados a la Seguridad Social ha subido en más de 300.000 personas, muy por encima de la media española. Ese ha sido y es nuestro empeño principal, generar un entorno de estabilidad, honradez y diálogo para propiciar la creación de empleo. Levantar la hipoteca reputacional heredada se ha traducido en que ha habido un crecimiento de la inversión extranjera del 115%. La confianza en las instituciones financieras y empresas que ha hecho que se hayan reubicado centenares en la Comunitat Valenciana. Y un aumento de las exportaciones en un 29%, con un récord este año de 31.000 millones de euros. Todo ello ha sido posible gracias al acuerdo social. Todo ello ha sido posible al trabajo de empresarios y trabajadores y ha generado riqueza, bienestar y empleo. Ahora también vamos a plantear una iniciativa de cooperación público-privada en el ámbito de las infraestructuras para la movilidad y de la vivienda en la Comunitat Valenciana. Una ambiciosa iniciativa que ya está en marcha por parte de la Vicepresidencia Segunda y también por parte de la Consellería de Obras Públicas. Una ambiciosa iniciativa, digo, que conjuntamente con las empresas va a movilizar máximos recursos públicos y privados para reforzar una parte fundamental también del estado del bienestar, el derecho a una vivienda digna y una movilidad eficiente que facilite la conciliación. Todos los sectores están convocados al Desarrollo 5.0. Como todos nosotros, estamos llamados a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que ha de ser una constitución global de obligado cumplimiento. A final de año anuncié nuestro Green New Deal, un pacto verde valenciano, alineado con la Unión Europea, que se irá desplegando durante este mandato. La lucha contra el cambio climático precisa de acciones contundentes. Por eso voy a proponer un plan integral de reforestación de la Comunitat Valenciana, un plan concertado con distintas administraciones y propietarios privados que servirá también para paliar la despoblación. El Plan Reforesta, que va a ser el pulmón de nuestro futuro. Y para financiarlo buscaremos apoyos de carácter fiscal derivados de aquellos que producen la contaminación del aire, así como los fondos europeos alineados en esta dirección. Porque, señoras y señores, el Mediterráneo es la zona cero de los efectos del cambio climático. Lo han dicho los científicos y lo hemos estado comprobando estos días. Y por ello, exigimos una estrategia específica de la Unión Europea para el Mediterráneo.
También les anuncio que el Consell va a encargar la redacción de un proyecto integral para la recuperación de la Albufera, una joya verde europea. Una acción decidida que siente las bases para salvar el futuro del parque natural. Una acción integral que sirva de punto de encuentro de todos los agentes implicados en este patrimonio ecológico, cultural, agrícola y social que representa la Albufera y que, como Doñana, nos interpela a todos. Por eso necesitamos el apoyo del Gobierno de España y de la Comisión Europea. También nos compete a todos el reto de la transición energética y, en consecuencia, los 1.619 edificios de la Generalitat Valenciana solo utilizarán energía verde al final de este mandato. Y continuaremos incentivando desde la Consellería de Economía todos los proyectos en energías limpias. El desarrollo 5.0 cabalga sobre la innovación. Es el nervio que conecta todo nuestro sistema. Con la ayuda de Núria Oliver, hemos lanzado este inicio de legislatura la Estrategia de Inteligencia Artificial de la Comunitat Valenciana. Hace un mes conseguimos que Alicante, conocida ya por su distrito digital, se haya convertido en la primera ciudad del sur de Europa que se integra en la Red Europea de Inteligencia Artificial, ELIS. La próxima semana, Telefónica pondrá en marcha en Valencia su Centro de Investigación y Desarrollo de Ciberseguridad, orientado al Internet de las Cosas y al concepto de ciudades inteligentes. Porque las ciudades van a cambiar y la movilidad innovadora jugará un papel crucial en esta transformación. Es el momento de la movilidad cotidiana, la que te lleva al trabajo o a estudiar, la de cercanías, la del metro, el autobús o la bicicleta. Frente a la falsa disyuntiva de crecer o no crecer, la innovación es la síntesis de cómo crecer mejor de una forma sostenible. Es la vía que hace compatible el crecimiento y la sostenibilidad. Y paso al tercer aspecto que quería comentarles esta mañana. La necesidad de la cohesión territorial. Todos ustedes saben que la piedra angular de la agenda valenciana es la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica. La Comunitat Valenciana es la peor financiada de España, como han dictaminado con rigor los expertos. Nuestra situación es crítica, no porque gastemos mucho, sino porque percibimos muy poco. 2.000 millones menos al año que Galicia y 4.000 menos que Cantabria, que tiene una renta per cápita similar a la nuestra. O 6.000 millones menos que las comunidades forales, con una renta per cápita más de un 40% superior a la valenciana. Comprenderán ustedes que es absolutamente, totalmente inaceptable. Los valencianos y las valencianas no queremos privilegios, pero tampoco discriminaciones. Y nuestra indicación no es identitarista. Solo es una cuestión de justicia, de igualdad y de respeto. La financiación de las comunidades autónomas ha de garantizar un estado del bienestar potente y hacer viable este proyecto compartido llamado España. Porque ahora es más urgente que nunca y no puede ya retrasarse más. Ya no caben excusas para establecer un nuevo sistema de financiación que ponga en el centro la igualdad de las personas. Ese nuevo modelo será el artífice de la justicia social, de vertebrar España y deslegitimar a la extrema derecha. Pero la cohesión de España exige más. Estos 40 años de Estado autonómico han propiciado grandes consecuciones. Sin embargo, también observamos hoy importantes desequilibrios. Es el momento de visibilizar las asimetrías y superar las anomalías de un Estado complejo. Para empezar, hay que descentralizar el poder concentrado aquí, en Madrid. Un poder institucional que alberga todos los ministerios, todos los órganos representativos y todos los tribunales estatales. Y un poder financiero y económico beneficiado por el efecto capitalidad que se traduce en un dumping fiscal generador de asimetrías. Un dumping fiscal antipatriótico y perjudicial para el resto de comunidades. La macrocefalia política, económica y financiera
que aglutina la capital de España es ineficiente, injusta e insostenible. Y desde luego ha tenido en el independentismo un gran aliado. Y les daré dos datos. Madrid absorbe el 29% de los funcionarios de la Administración General del Estado. Es el cuádruple de lo que le correspondería por población. Son casi 150.000 empleados públicos estatales, una cifra mayor que el número de trabajadores autónomos en 46 provincias españolas, o mayor que el número de afiliados al régimen general de la Seguridad Social en 21 provincias españolas. Estamos hablando solo de empleados públicos de la Administración General del Estado. No parece sensato. Y les doy un segundo dato. Somos un país descentralizado. También lo es Alemania, ¿no? Pues miren sus sedes judiciales dónde se ubican. La Corte Constitucional y la Corte Suprema Federal están en Karlsruhe. La Corte de Finanzas en Múnich. La Corte de lo Laboral está en Erfurt. La Corte de lo Social en Kassel. Y la Corte Administrativa en Leipzig. Todos los tribunales quedan lejos de Berlín, capital política, y de Frankfurt, capital económica, que a su vez alberga la sede del Banco de Alemania, la sede de la principal bolsa del país y la del Banco Central Europeo. ¿No les parece que es una buena orientación para mejorar nuestra cohesión? El Gobierno de la Generalitat Valenciana, en su ámbito, ha iniciado también en la descentralización, situando en Alicante la Consejería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, y ha emplazado en Castellón todo lo que es la Agenda Valenciana contra la Despoblación. Queremos avanzar en esta senda. Y a mi parecer, España también debería hacerlo. Pero que nadie se confunda. Nuestra posición no es contra Madrid, sino a favor de la racionalidad, de la cohesión y la armonía del conjunto de España. Porque la redistribución del poder será buena para los distintos territorios y para el conjunto de una España que no termina ni en la M30, ni en la 40, ni en la 60, que no termina en una lengua, ni en una cultura, ni en un único sentimiento identitario. Y quiero resaltar de que, lejos de nosotros y de mí en particular, ninguna voluntad de confrontar, y menos voluntad de confrontar con Madrid, en la que tengo grandes amigos y que respeto profundamente, porque cuando hablamos de falta de equidad, también tenemos que hablar de la falta de equidad y de igualdad dentro de la propia Comunidad de Madrid. En definitiva, hay que impulsar la arquitectura institucional de la cooperación territorial, empezando, estimada presidenta del Senado, por la potenciación del Senado, por la Conferencia de Presidentes y las conferencias sectoriales, todos los instrumentos federalizantes que tenemos a nuestra disposición. Compartimos competencias, compartamos decisiones. Porque esta tierra diversa necesita de que la acosamos mejor. Somos una tierra extraordinariamente diversa en lo identitario, lingüístico, cultural o territorial. Y para unir a este país, lo más importante es entender cómo es este país. Así de sencillo. Quien sea incapaz de entender bien todas las miradas de España y de apreciarlas y de quererlas como se merecen, será imposible que la gobierne bien. El país es como es y no como a unos o a otros les gustaría que fuera. Entendámoslo así, querámoslo así, gobernémoslo así, tal como es. Dijo Obama en su discurso Una unión más perfecta. No podemos resolver los retos de nuestro tiempo si no los resolvemos juntos, si no perfeccionamos nuestra unión entendiendo que aunque tengamos historias diferentes, tenemos esperanzas en común, que aunque no coincidamos en apariencia o en origen, queremos movernos en la misma dirección hacia un futuro para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Lo dijo de Estados Unidos, y eso es lo que necesitamos también en España, una unión más perfecta entre pueblos, entre territorios, entre ciudadanas y ciudadanos. Una unión sin complejos ni prejuicios, sin miedos al cambio ni a la diferencia, donde la diversidad cultural e identitaria sea entendida como una riqueza y no como un problema. Un nuevo pacto que permita cohesionar España y fortalecer su unidad, sin centralismos ni secesionismos, que siempre abocan a lo mismo. La crisis de Cataluña es un síntoma, otro más, de ese cierto agotamiento de nuestro modelo territorial. Y yo les pregunto,
¿Alguien conoce otro camino para perfeccionar nuestra unión que no sea el diálogo dentro de la ley? Ya hemos visto cómo acaban los unilateralismos y las judicializaciones en un callejón cada vez más intrincado. Así pues, demos una oportunidad a la palabra. Porque, señoras y señores, ¿no les parece que ya está bien de gritos? No podemos seguir gritando ni cronificar el clima de crispación. Ahí sí que es urgente un cambio climático, un cambio de clima político, porque esta contaminación es dañina para la salud democrática. Es cierto que hemos atravesado una compleja etapa política, pero finalmente los ciudadanos han hablado en las urnas, el Congreso ha resuelto, ha pactado y ahora tenemos gobierno que ya está gobernando. ¿No tocaría ahora, en términos futbolísticos, pisar el balón, levantar la cabeza y pensar? ¿No convendría, si el futuro de las personas, de la gente, es nuestro interés, detenerse a meditar qué camino tomamos? La oposición debe hacer oposición, por supuesto, y criticar y fiscalizar, pero es insostenible que cada día se hable de golpes de Estado, de gobiernos ilegítimos o de alianzas terroristas. Son falacias estériles, irresponsables y autodestructivas. Ha llegado la hora de rebajar el suflé extremista. De lo contrario, a algunos les va a estallar en la cara y todos saldremos perdiendo. Sabemos, por desgracia, que en toda Europa hay extremismos. El problema es cuando el extremismo se contagia por ósmosis, como ha ocurrido a la derecha española. En ese sentido, invito a una reflexión profunda, desde la responsabilidad, sin maniqueísmos, sin prejuicios, sin sectarismos. Señoras y señores, termino ya. Tenemos muchos desafíos en el horizonte. Justicia social, que garantice la igualdad de oportunidades. Desarrollo sostenible, que concilie el derecho al trabajo con una transición energética justa. Cohesión territorial, que haga viable el proyecto común de España. Son las coordenadas fijadas en nuestro GPS. Ese ha de ser un viaje compartido que nos lleve a un mañana mejor, como hemos aprendido en estos 40 años de convivencia, desarrollo y progreso. Permítanme recordar la metáfora que resume la socialdemocracia, esa metáfora de la escalera y la red. Una escalera que permita ascender dando a todos las mismas oportunidades y una red que amortigua y salva a quienes caen para permitirles volver a escalar. Emprendamos la ascensión y hagámoslo sin miedo. Subamos con confianza, convicción y esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, profesora Oliver. Empezamos con las preguntas, que ya ve que son muchísimas, presidente. Las primeras vienen desde Valencia, desde la COPE de Valencia. Dice, ¿por qué Sánchez visitó Cataluña y Baleares el jueves y a la comunidad de Valencia solo vino tras las críticas recibidas 48 horas después? Román Castellanos dice, ¿tiene el Govern un cálculo aproximado de los daños sufridos por la comunidad, además de las vidas que ha costado la borrasca Gloria? ¿Qué va a hacer el Consell para evitar situaciones como las vividas esta pasada semana en las costas valencianas? Y Marisol Hernández, de El Mundo, dice, ¿ve necesario un debate sobre la primera línea de costa tras la borrasca Gloria? Bueno, en primer lugar, respecto a la pregunta de la presencia del presidente, debo decir que el presidente estuvo en contacto conmigo durante toda esta situación tan adversa que padecimos, que se orientó la agenda de esta manera. Era Cataluña en aquel momento que estaba más afectado y no veo ningún tipo de problema. Y, desde luego, desmiento absolutamente que fuera porque hubo críticas. Estaba previsto y así, por tanto, se actuó. El presidente mostró, como lo mostró en la anterior Dana, una presencia y, sobre todo, una voluntad
de ayudar a recuperar la situación, que es lo fundamental. En ese sentido, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Por la parte del Gobierno de la Generalitat, lo que hemos hecho es aprobar el pasado viernes en el Consell ya el decreto que da cobertura en el inicio de todas las actuaciones que ya están ejecutando muchos ayuntamientos y dándoles cobertura desde el punto de vista de lo que es una situación de emergencia. Y por otra parte, desde luego, en el ámbito coyuntural, también el Gobierno de España tiene abierto en estos momentos el decreto que propició la DANA, con lo cual puede continuar actuándose en este sentido. Hay una voluntad de cooperación de los gobiernos para atajar lo que son las urgencias coyunturales, para reponer toda la situación en los próximos meses, que haga posible, sobre todo en el litoral, una campaña turística de verano que, como saben, para nosotros es fundamental. El turismo representa el 15% de nuestro PIB, el 15% de nuestro empleo. La verdad es que, además, en los últimos años estamos creciendo muy por encima de la media española. Las cosas van bien y, por tanto, tenemos que darle cobertura. Ahora bien, más allá de las medidas de carácter coyuntural, tenemos que abrir un debate, por supuesto, como planteaba Marisol, por supuesto, hay que abrir un debate respecto a lo estructural. Y es cierto que en los últimos meses hemos tenido situaciones semejantes, no tan duras como este último temporal Gloria, pero sí actuaciones semejantes como significaron la DANA en la Vega Baja. Por tanto, es cierto que hay que hacer un replanteamiento. Nosotros tenemos dos instrumentos fundamentales de planificación. Uno le llamamos Patibel, que es el plan del litoral, y otro que es el Patricova, que es el plan para las inundaciones. Los dos, en estos momentos, vamos a reflexionar sobre ellos. Esta semana tendremos una reunión ya para ver de qué manera podemos agilizar muchas obras que quedan pendientes. Desde luego necesitamos la colaboración del Gobierno de España, que lo tendremos a través también de las confederaciones hidrográficas, y ese es el camino. Pero sí que hay que meditar profundamente sobre la situación del litoral, que hemos de preservar por distintas razones, ¿no? La primera es por la propia seguridad de las personas. Antonio Falcones le pregunta, ¿propone usted descentralizar España todavía más para rebajar y repartir el poder de Madrid? ¿Qué pondría usted en Barcelona y qué se llevaría para Valencia de lo que ahora está en la capital de España? Y de lo que está ahora concentrado en la ciudad de Valencia, ¿qué se llevaría para Alacant o para Castelló? Bueno, no me voy a meter en ese jardín. Pero digo que sería razonable. Yo simplemente he intentado describir lo que es la realidad de un país compuesto. Y yo creo que es evidente que todo es muy complicado y que es difícil. Lo estamos padeciendo nosotros también con la nueva consellería que tenemos en Alicante. Pero lo que yo creo que es bastante razonable que por lo menos aquellas instituciones que se inicien, o algunas que no tienen mucho sentido que estén en Madrid, por ejemplo, que el Instituto Oceanográfico de España esté en Madrid, pues oiga, pues muy razonable no es. Pero bueno, ya sé que estas cosas no se pueden hacer de hoy para mañana. Yo creo que, por ejemplo, el presidente del Gobierno ha dado una orientación muy interesante a lo que va a ser la reunión con los presidentes autonómicos. Por primera vez en la historia, las reuniones con los presidentes autonómicos se va a producir en los territorios, lo cual creo que es un gesto de agradecer para entender la visión general de España. ¿Ya tiene fecha para la visita del presidente? No. Todavía no. Pero será cuando corresponda, porque sabe que en principio se va a plantear en función de cómo se aprobaron los estatutos. Jorge González dice, en su discurso usted ha sido muy duro con la política fiscal de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el propio Gobierno de Sánchez, en informes internos, admite que la rebaja del IRPF fue un éxito en 2019 porque se recaudó más con tipos impositivos menores. ¿Está usted a favor de la armonización, es decir, de limitar la capacidad tributaria de las comunidades autónomas en contra de lo que dice la LOPCA? Lo que estoy es que ahora, cuando se aborde la discusión respecto a la financiación autonómica, se tiene que abordar también la discusión sobre la fiscalidad. Nosotros necesitamos, hay un déficit estructural de las comunidades autónomas después de la crisis
que se estimó entre el 12 y 16.000 millones de euros. El conjunto del sistema, lo que pasa es que el conjunto del sistema, como no es homogéneo, sino que hay unas anomalías muy grandes, como he descrito, pues efectivamente aquellos que estamos peor financiados, peor nos va. Pero lo que se trata finalmente es definir el estado de bienestar que queremos y dotarlo de medios suficientes para que sea viable. Ahora bien, respecto a la fiscalidad, ciertamente no tiene ningún sentido que si estamos abogando por la armonización europea en algunos impuestos que son claramente sensibles a lo económico, a la actividad económica, haya esta situación de asimetrías. La Comunidad de Madrid puede, en estos momentos, tener una política fiscal de estas características porque tiene, desde luego, un efecto capitalidad que está ahí y es que es bastante indiscutible. Por tanto, el aumento de ingresos de la Comunidad de Madrid no está referenciado realmente en esa virtud de bajar impuestos. Está referenciado sobre todo en que, además, en estos últimos años, gracias al conflicto catalán, pues entre otras cosas, se han residenciado más empresas en Madrid. Y aquí, en estos momentos, se ve que hay una absorción del poder económico que en el pasado no era así, porque estaba más redistribuido. Y en ese sentido yo creo que las políticas, hay impuestos, y lo digo con total claridad, como patrimonio, sucesiones, que creo que deberían estar armonizados. Porque lo que es fundamental es garantizar la viabilidad del estado del bienestar que en estos momentos está residenciado en 3 pilares en las comunidades autónomas. Irene Castro, del diario.es, le pregunta qué le parece la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de modificar el delito de sedición en el Código Penal. Jaime Rull, de La Sexta Noticia, dice: ¿considera que reformar el delito de sedición es mercadear con el Código Penal, como ha dicho Paje? Carlos López Combarros dice: parece que el Gobierno está circulando por dirección prohibida. Es un criterio vinculado a menos de sus votantes, hoy arrepentidos de su apoyo al PSOE. ¿A dónde pretenden llevarnos, señor Puig? El secretario del Parlamento acaba de dar la orden de retirar a Torra el acta de diputado. ¿Qué teme que pueda ocurrir ahora? Bueno, respecto a las reformas del Código Penal, se han producido en España numerosas reformas y se han hecho de acuerdo con la legalidad vigente y se han hecho en el ámbito de quien tiene las competencias, que es el Parlamento. El Parlamento, por tanto, decidirá y actuará en consecuencia. Lo que creo que es extralimitado es decir que un Gobierno no tiene capacidad de plantear una salida desde la perspectiva de lo que ha sido también el comportamiento jurídico en el ámbito europeo. Hay delitos que en un momento determinado tienen que adaptarse a lo que es el paso del tiempo. Es que eso ha sido así. Por tanto, plantear que cualquier modificación del Código Penal está situada en el ámbito del mercadeo, creo que eso sería, pues como decir que todos los cambios que se han producido antes han estado también propiciados por esto. Yo estoy convencido que el presidente de Castilla-La Mancha no está de acuerdo con que se esté produciendo ese proceso. Supongo que bueno, pues será un planteamiento de que no es deseable que eso se produzca, pero es que no estamos en eso. Lo que se está es diciendo que quien tiene capacidad de, en un momento determinado, propiciar cambios en el ordenamiento, en este caso del Código Penal, es el Parlamento. Y hay razones objetivas, porque ha habido sentencias de la Unión Europea que hablan de que algunos delitos probablemente ya no deberían estar tipificados en estas condiciones. Por lo demás, no creo que ya he contestado todo. La orden de retirar el acta del diputado. Pues no lo sé. Bueno, yo espero que se actúe en consecuencia, ¿no? Desde luego, el Estado de Derecho es la democracia, pero la democracia está sustentada sin ningún lugar a dudas en el diálogo. Y, por tanto, hay que atender el Estado de Derecho y hay que propiciar el diálogo para que, efectivamente, encontremos una solución viable a lo que es la realidad de nuestro país.
Inma Peña, de Diario del Puerto, dice: si finalmente es necesario hacer una nueva DIA, ¿cree que la empresa MSC mantendrá su inversión? ¿Considera que la Generalitat está defendiendo suficientemente el interés de los empresarios valencianos en el tema de la ampliación norte del puerto de Valencia? En todas las cuestiones que tienen que ver con la legalidad, lo que hay que atenderse es precisamente a lo que son los criterios técnicos y a la legalidad. Si es necesaria, por parte de quien lo han de determinar, una nueva DIA, por supuesto se tendrá que hacer. Nosotros lo que queremos es la conciliación entre los intereses económicos y los intereses generales, los intereses sociales, los intereses ambientales. Y para eso hay que trabajar. Yo lo he dicho en la conferencia y tengo la conciencia clara de que en ningún sitio está escrito que los intereses medioambientales estén reñidos con intereses de carácter económico. Lo que hay que hacer es hacerlos armonizables, teniendo en cuenta la situación medioambiental, que es una situación crítica y que hay que, por tanto, atenderlo con la máxima serenidad y la máxima capacidad para, desde luego, actuar en consecuencia, ¿no? Hay que, sobre todo, tener un rigor extraordinario desde el punto de vista técnico y ver exactamente qué consecuencias puede tener cualquier actuación, en este ámbito o en cualquier otro. Pero nosotros, tanto en esta iniciativa como en otras iniciativas, lo que garantizamos y hemos venido garantizando durante todo este tiempo es la seguridad jurídica de todas las empresas. Fernando Jáuregui dice: no me queda más remedio que preguntarle por el valenciano hoy más famoso tras usted, es decir, José Luis Ábalos. Le pediría que valorase la polémica en torno a él. Amparo da Costa dice: ¿no le parece que el señor Ábalos ha sido un poco ingenuo, cosa rara en él, y se ha dejado meter en un lío? José María Rivas, de Servimedia, dice: ¿cree que más ministros, y no solo Ábalos, deberían explicar lo sucedido con la vicepresidenta de Venezuela en el aeropuerto de Barajas, coincidiendo con Guaidó en Madrid? Bueno, a mí lo que me parece bastante sintomático es que la derecha española en estos momentos esté residenciando una parte de su oposición en la cuestión venezolana. Sinceramente, no acabo de entenderlo muy bien. Pero el ministro Ábalos ha dado las explicaciones pertinentes y yo, sinceramente, creo que ahí es donde puede, o sea, es, digamos, un conflicto mediático que tendrá su devenir durante un tiempo. Es una especie de serpiente de verano en invierno. Pues el invierno se está llenando de serpientes, presidente. Sí, pero bueno, sinceramente no sé, no creo que en la... nosotros, desde luego, la posición del Gobierno de España es bien clara respecto a Venezuela, lo ha dicho con total claridad y por tanto, no hay ningún tipo de cuestionamiento. Lo que sí que es cierto es que un año después del señor Guaidó como presidente interino, pues estamos aún en una situación de conflicto y lo que sería bueno pues es que se pudiera avanzar también en una resolución que pase desde luego por la democracia y por el diálogo. Juanma Romero, del Confidencial, dice: ha comentado que su experiencia del Botanic ha funcionado bien y que no ocurrió aquello que se auguraba. ¿Cree que el gobierno de coalición de Pedro Sánchez está funcionando bien, que ya no hay grietas? Y Alicia Reglero dice sobre las relaciones del Gobierno valenciano: ¿ha existido más tensión con Compromís en 6 meses que en toda la pasada legislatura, como dicen algunos? Bueno, respecto al Gobierno de España, a mí ya vamos, si el final de estos años, de los 4 años, es con el nivel de tensión actual, pues ya me parece bien. Bueno, y que sobre todo el Gobierno de España lo que plantee es medidas tan positivas como ha sido acordado con los sindicatos y con los empresarios, la subida del salario mínimo o el aumento de las pensiones o el aumento del sueldo de los funcionarios, pues, oiga, ese camino yo creo que es un camino positivo que yo valoro muy positivamente. Yo, sinceramente, no veo que haya ninguna grieta ni que haya ningún posicionamiento contrario entre los miembros del Gobierno. Aunque yo le voy a decir con total claridad que los gobiernos, aunque sean de mayoría absoluta, pues siempre tienen diferencias. Los gobiernos son, por definición, de coalición. El Ministerio de Hacienda y los demás. Entonces,
Pues aparte de eso, hay varias coaliciones más, bueno, pero yo creo que los gobiernos diversos no son por definición más desunidos que los gobiernos de mayoría absoluta. Hemos visto muchos gobiernos de mayoría absoluta. En la Comunidad Valenciana el presidente y el vicepresidente no se hablaban. Quiero decir, y aquí en España lo hemos visto de todos los colores también, ¿no? Por tanto, lo que hay que gestionar es la realidad, la diversidad que en estos momentos han decidido los ciudadanos, que son los que mandan. Quienes mandan son los ciudadanos. Los ciudadanos han decidido qué modelos de gobiernos quieren. Por tanto, ahí estamos. Y en nuestro caso, desde luego, oiga, somos partidos diferentes, hay momentos en los que efectivamente no se coincide al 100%, es que si todos coincidiéramos al 100%, ya no es que seríamos el mismo partido, es que seríamos casi, digamos, no sé, de una serie de estas de ciencia ficción. No somos... afortunadamente, tenemos capacidad crítica y tenemos, digamos, capacidad intelectual diversa. Y, por tanto, ¿qué es lo importante? Que llegamos a acuerdos para el interés general de los ciudadanos en base, además, a acuerdos políticos que van más allá de cualquier coyuntura. Guillermo Segura dice, ¿cuál es el estado actual y el calendario para proceder a las anunciadas reversiones de las áreas de salud de Denia y Torrevieja? Bueno, respecto a esta cuestión en general, nosotros lo que pensamos es que el sistema público de salud en la Comunitat Valenciana es un gran sistema. Estamos orgullosos del trabajo que hacen los profesionales de la sanidad. España, en su conjunto, tiene, desde luego, un sistema de salud extraordinario, de los mejores sistemas del mundo. Y lo que queremos nosotros es consolidarlo e intentar garantizar, sobre todo, la universalidad y garantizar que ante la enfermedad todos los ciudadanos somos iguales. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo. Hubo una reversión porque acabó un contrato y ahora hay un hospital en concreto que tiene una dificultad en el entorno y hay un problema social asociado a este hospital y estamos trabajando para que se revierta rápidamente, teniendo en cuenta de todas maneras lo que es la seguridad jurídica de la que antes hemos hablado y buscando el menor impacto económico para las arcas de la Generalitat. Y ese va a ser la ruta, el itinerario que vamos a seguir. No hay tiempo para más. José Antonio Andújar, de la Comunidad de Regantes de la margen derecha del río Segura, quiere conocer sus opiniones sobre el Júcar y el Segura, el déficit estructural, falta de agua y conexión de las cuencas, plan hidrológico nacional. ¿Qué soluciones está considerando el Consell? Bueno, el señor Andújar sabe perfectamente que lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo con él y con todos los regantes. Respeto máximo a los regantes y al sector primario, a la agricultura, tanto de la Comunidad Valenciana como de Murcia. Hoy he estado también el secretario general del PSOE de Murcia aquí. Sinceramente, nosotros lo que queremos es intentar hacer compatible lo que es el desarrollo de nuestra agricultura con todo lo que es los efectos medioambientales. Y en ese sentido hay que aprovechar al máximo todas las posibilidades, todos los recursos. Desde luego el trasvase es un recurso necesario y para nosotros es irrenunciable, como también lo es la mejora sustancial que debe producirse de todo lo que significa la reutilización. La regeneración de las aguas es fundamental y también la desalinización, poniendo a un precio razonable agua. Con el conjunto de todos los recursos, de todas las fuentes, se puede conseguir lo que queremos y es consolidar la huerta de Europa, que es fundamental para nuestro desarrollo económico. Una huerta que, desde luego, desarrolla unos productos de extraordinaria calidad, que se están modernizando, que está innovando y que cada vez tiene mayor capacidad de eficiencia y, por tanto, de menor uso incluso del agua. En nombre de las entidades que hacen posible con su mecenazgo este Fórum Europa, de Cabify, que ha estado representada hoy por don Mariano Silveira, y de Asisa es hoy el doctor Javier Enrique García Ferrer, delegado de Asisa en la Comunidad Valenciana, quien va a despedir el acto. Muchas gracias, José Luis, por permitirme, en nombre de los patrocinadores, cerrar este acto. Seré muy breve.
En primer lugar, me gustaría dar las gracias a doña Núria Oliver por su presentación y al presidente Puig por su intervención, que nos ha servido para conocer más de cerca la realidad de la Comunidad Valenciana. A todos ustedes, darles las gracias por su asistencia y por sus preguntas en este foro de opinión que han propiciado un debate muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.